Ahí estás. Listo, está grabando. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacer entonces, como les comentaba, una aplicación a los problemas de optimización libre aplicados a la economía. Micrófono, por favor. Ahí estamos. Vamos a estudiar entonces el caso de la firma maximizadora de beneficios. Vamos a ver que este es un problema que básicamente vincula a una función en R2, que va de R2 a R, R2 positivo, R2 positivo en dos variables, que son capital y trabajo. En vez de ser XY o X1 y X2, son capital y trabajo. ¿Qué pasa? No vamos a conocer explícitamente las funciones, por eso que vamos a apelar al teorema de la función implícita, justamente, porque son funciones genéricas. Lo que sí vamos a conocer de las características del modelo que vamos a optimizar son todas las derivadas respecto a cada una de las variables. Eso es lo que necesitamos básicamente saber por varias razones. Una, para la existencia de óptimo. Dos, para la justificación de que hayamos optimizado o no a partir de los signos de los menores principales de la matriz hessiana. Y tres, para hacer lo que se llama después estática comparada, que básicamente lo que trata de hacer la estática comparada es ver cómo se modificaría o alteraría este óptimo al cambiar alguna de las variables exógenas. Pero vamos de a poco. Primero, planteemos cuál es la función objetivo que queremos maximizar. Y es básicamente pi, que es una función de beneficio de la firma, de la empresa competitiva, definida en las variables capital y trabajo. O sea que nuestras variables en cuestión endógenas son capital y trabajo. Esta función de beneficio resulta de la resta entre el ingreso por ventas de la empresa competitiva, que es price taker, ¿no?, que acepta los precios, y su costo de producción en un contexto donde F de KL es la función de producción. O sea, F de KL es el output de la firma. P, el precio del producto que la firma vende y produce en este mercado. O sea que el producto entre P y F me dará el ingreso por ventas de la empresa, asumiendo que todo lo que la empresa produce se vende. Ese hecho de asumir que lo que se produce se vende se puede asociar a mercados como los commodities. En los commodities, si vos producís soja, vos sabés que la soja la vas a vender. Ahora, si vos vendés, no sé, collares de perlas, no sé si los vas a vender porque va a depender de la demanda que tengas y de la moda, de las costumbres, de las preferencias de las personas a la hora de que vos lleves eso al mercado. Pero en un commodity que sabés que lo vas a vender porque la gente comer tiene que comer, uno puede asumir que producción y ventas son análogos. Entonces, P por F, donde F es lo que la empresa produce, determina el ingreso por ventas de la empresa. Y el costo de producción estará asociado al costo de los factores productivos que la empresa tiene que contratar para producir, que son R por K más W por L. W es la tasa de salario, que la vamos a considerar exógena. ¿Por qué? Porque la empresa no determina ni el precio del bien que vende y produce, ni la masa de salario. El salario está dado. Vos sos un empresario atomístico que no podés decidir lo que le vas a pagar al trabajador, de manera tal que el costo laboral se explica por el salario que vos pagás por hora de trabajo multiplicada por la cantidad de horas de trabajo que vos contrates. Y R por K sería el costo de financiamiento de la empresa para contratar capital. Si yo contrato capital, tengo que pagar una tasa de interés como mínimo en función de si el capital es mío como costo de oportunidad y si el capital es de otro como interés por haberme endeudado, si se quiere. Características, bueno, como dijimos entonces, W, R y P son variables exógenas. Características de la función de producción. Esto sí es importante saberlo, que me imagino que ustedes lo recordarán, y es que se supone que la función de producción que vincula input-output es continua en K y L, y además posee derivadas parciales, primeras y segundas, tales que las derivadas primeras son positivas respecto a cada factor y las segundas son negativas. ¿Qué implicaba eso? Lo que se conocía como la ley de rendimientos marginales decrecientes. Ya las productividades de los factores son decrecientes, o sea, incorporar más de un factor aumenta la producción, pero lo aumenta de manera decreciente, por eso las derivadas segundas respecto a L y a K son negativas. ¿Qué podemos decir respecto a las derivadas cruzadas? Nada.
simplemente que son iguales, pero no vamos a hacer ningún supuesto sobre el signo que tienen las derivadas cruzadas. Eso es importante detallarlo. No podemos decir si son positivas o negativas. El hecho de positividad o negatividad de las derivadas cruzadas depende de que los factores se estén complementando o sustituyendo. Bueno, tenemos que ir a las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden, como vimos en la clase pasada en ejercicios numéricos, requieren de la diferenciación de la función objetivo, para la cual se hacen las derivadas respecto a cada variable, multiplicados por los diferenciales de cada variable. Tenemos que no asumir, sino tenemos que igualar ese diferencial a cero, de manera tal de encontrar que para cambios no nulos en el diferencial de L y K, encontremos que el diferencial de la función beneficio se anula. Para eso necesitamos que, básicamente, las derivadas de la función de beneficio respecto al capital y la derivada de la función de beneficio respecto al trabajo se anulen simultáneamente en un punto, o en una combinación de puntos, KL estrella. Ahora bien, fíjense que estas derivadas parciales respecto a pi y a L no son más que, para el caso del capital, precio por la derivada de la función de producción respecto a K menos R, y para el caso de la función, perdón, de la derivada respecto al trabajo, es precio multiplicado por la derivada de la función de producción respecto a L, menos W. Y asumimos, acá vamos a asumir, y acá es diferente a lo que hicimos hasta ahora, ¿no? La clase pasada vos encontrabas explícitamente un punto crítico. Acá no, porque estás en un mundo genérico. Acá nosotros tenemos que asumir la existencia de KL estrella. Ese KL estrella es el punto o las coordenadas cartesianas en el mundo capital-trabajo que anulan simultáneamente las derivadas de la función de beneficio respecto al capital y al trabajo. Y acá viene lo novedoso, en realidad no es novedoso, pero acá fíjense lo que hago yo. Acá lo que hacemos es considerar que tanto la derivada de la función de beneficio como la derivada de la función de trabajo respecto al IK determinan un sistema de dos ecuaciones, F1, F2, donde las variables en cuestión que van a anular a este sistema son capital y trabajo, pero además hay un conjunto de variables exógenas que determinan el valor o los valores de KL estrella, que cuáles son P, W y R. O sea que fíjense que las condiciones de primer orden, dentro de un rato, las vamos a poder aplicar o las vamos a poder representar o las vamos a poder asociar al teorema de la función implícita. ¿Para qué? Para vincular la posibilidad de que los valores de K y L estrella estén dependiendo de las variables P, W y R. Bueno, hasta acá las condiciones de primer orden. Vamos a las condiciones de segundo orden. Profe, perdón. Sí. En el paso anterior, en la diapositiva que estábamos recién, lo que hizo fue, primero en el paso 2 sería derivar la función de beneficio y después sacar las derivadas parciales de esa derivada. Lo que hago en la primera dos es diferenciar la función. Perfecto. Acuérdate que el diferencial de una función es la suma de las derivadas respecto a cada variable multiplicado por el diferencial de la variable que está cambiando. Perfecto. Entonces, este diferencial tiene que ser cero, para lo cual las derivadas respecto a cada variable tienen que ser cero. ¿Me entendés? Ahora, la relación 4 va a vincular a F1 y F2 con las variables KL estrella y WR y P. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la condición en 4? En 4 vamos a recurrir al teorema de la función implícita para poder afirmar qué condiciones tienen que darse para que tanto el capital como el trabajo evaluados en el punto óptimo, estrella, sean función de P, W y R. Y para eso apelamos al teorema de la función implícita, que ¿qué me decía? Dado un conjunto de ecuaciones con n variables endógenas y m variables exógenas, si el determinante jacobiano, que era el determinante de las derivadas primeras respecto a las endógenas, no se anulaba en un punto, eso permitía que vos podías definir implícitamente relaciones entre esas variables endógenas y las exógenas. Entonces, ¿qué hago? Básicamente en la condición 4. Armo la matriz jacobiana, donde la matriz jacobiana son las derivadas de F1 y F2 respecto a K y L, que como vamos a ver dentro de un rato, la matriz esta jacobiana terminará siendo análoga a la hessiana. Ya vamos a ver.
Este determinante jacobiano son las derivadas de las condiciones de primer orden, F1 y F2, respecto a K y L, que son básicamente P por las derivadas segundas de la función de producción respecto a K y a L, que si asumimos o si probamos la no nulidad de este determinante, podemos establecer que tanto K como L, que son los valores de las variables que anulan las condiciones de primer orden, son función de las variables exógenas P, W y R. Bien ahí. Ubicaron lo que hicimos hasta ahí. Hasta ahí lo que hice fue hacer condiciones de primer orden, evaluarlas, asumir que el cumplimiento en un punto crítico K L estrella, y después aplicar el teorema de la función implícita a las condiciones de primer orden para establecer qué condiciones tienen que darse para que ese punto crítico esté dependiendo de las variables exógenas. O sea, lo que estoy diciendo ahí es que las variables exógenas, de alguna u otra manera, W, R y P, están condicionando a las variables K, L estrella. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Ahora vamos a las condiciones de segundo orden. ¿Qué implican las condiciones de segundo orden en función de lo que hemos visto hasta ahora? Básicamente lo que implican es probar la concavidad o la convexidad de la función objetivo. En este caso lo que necesito es probar que la función objetivo pi es estrictamente cóncava en KL estrella, para lo cual el segundo diferencial debe de ser negativo. Ahora, como vimos hace 2 clases atrás, el segundo diferencial de una función no es ni más ni menos que una forma cuadrática en los diferenciales de las variables, con lo cual puedo aplicar al segundo diferencial de la función de beneficio las condiciones que me tendrían que dar o asimilables a que la forma cuadrática sea definida negativa. ¿Cómo lo hacemos? A partir de construir la matriz hessiana de esta forma cuadrática, que en realidad es el segundo diferencial de la función de beneficio, y determinar los criterios que deben tener los signos de los menores principales para asegurar que en el punto K estrella, L estrella, la empresa haya optimizado el beneficio. Ahora, el segundo diferencial de la función beneficio, que es el diferencial del diferencial primero. Y el diferencial del diferencial primero, que es la derivada del primer diferencial respecto a K, por diferencial K, que es esta parte, más la derivada del primer diferencial respecto a L por diferencial L. Que operando las derivadas, o sea, operando, déjenme ver si puedo, sí, que operando sobre esta derivada, y operando sobre esta derivada, lo que obtengo que es la derivada de la función, la derivada del diferencial primero respecto a K, ¿qué es? La derivada del diferencial respecto a K, diferencial K, más la derivada del primer diferencial respecto a L, diferencial L. La derivada del diferencial respecto a L, del primer diferencial respecto a L, esta, que es la derivada del diferencial respecto a L, que sería derivada de K respecto a L, más la derivada del diferencial respecto a L, que es derivada de pi respecto a L 2 veces, que se resumen en esto. ¿Esto qué sería? Esto es la derivada segunda de la función de beneficio respecto al capital, por diferencial capital al cuadrado. ¿Por qué? Porque el diferencial capital se multiplica primero por el proceso de derivación y segundo por el proceso de que se multiplica el primer diferencial K, que ya venía dado de antes. Más la derivada segunda de la función beneficio respecto al trabajo por diferencial L trabajo, al cuadrado obviamente, y después me queda más 2 veces las derivadas cruzadas, una que proviene de este y otra que proviene de este. La que proviene de este, la primera, que sería la derivada de pi L respecto a K, y la derivada de este sería la derivada de pi L, perdón, pi K respecto a L. ¿Tá? De este lado voy a tener pi LK y acá voy a tener pi KL.
Como son iguales, asumimos la igualdad de las derivadas cruzadas, me termina quedando el último término dentro del segundo diferencial, que será la suma de 2 veces la derivada cruzada del capital respecto al trabajo, que en realidad es la derivada segunda de pi respecto a KL más la derivada de pi LK. Como son iguales, la suma. Y están obviamente multiplicadas por diferencial K, diferencial L. Bueno, eso que obtuve ahí yo es el segundo diferencial de la función beneficio, ¿está? El segundo diferencial de la función beneficio, que tengo que probar su signo, porque es una forma cuadrática. De hecho, tengo que probar o tengo que determinar las condiciones para que este segundo diferencial me dé negativo, porque siendo negativo ese segundo diferencial, eso quiere decir, quisiera ir a la filmina anterior, pero no puedo. A ver. Bueno, acá tendría que borrar todo. Voy a borrar todo esto para que... ¿Dónde está la goma? ¿Dónde está la goma, chicos? ¿No saben? Pues se me amarracheó todo. No, arriba te debe aparecer. Claro. Sí, la tenía arriba, pero ahora no la veo. Estaba arriba siempre, pero... Ahí está. Bueno, veamos entonces. Entonces, veamos. Dado que yo encontré un primer diferencial, lo igualé a cero, encontré las derivadas primeras que tienen que ser simultáneamente cero, yo necesito que el segundo diferencial ahora sea negativo en ese punto donde el primer diferencial se anulaba. ¿Y esto qué implica? Que yo tengo que ir a armar la matriz hessiana. ¿Qué implica? Recordemos que este segundo diferencial, que está acá, 5, lo puedo asimilar, como ya le habíamos demostrado en la clase anterior, a una forma cuadrática, en la cual las variables son básicamente diferencial K, diferencial L. Esta que está acá es la matriz hessiana, que es la matriz hessiana ¿de qué? De las derivadas segundas de la función de beneficio. Y acá otra vez multiplicamos por el diferencial K, diferencial L. O sea que en definitiva, ¿yo qué necesito hacer? Habiendo expresado el segundo diferencial como el producto de un vector por la matriz hessiana por un vector, ahora tengo que probar qué tiene o cómo tienen que ser los menores principales asociados a este segundo diferencial para haber encontrado un máximo. O sea, tengo que probar o tengo que buscar, más que probar tengo que buscar, porque yo no conozco la función objetivo acá, es genérica. Yo lo que tengo que dejar expresado cómo tienen que ser los menores principales para que esta forma cuadrática, llamada segundo diferencial de pi KL, sea definida negativa. ¿Y qué tenía que pasar para que la forma cuadrática sea definida negativa en términos de los menores principales? Que alternaran su signo, empezando el primero de ellos de negativo y así sucesivamente. Como esta matriz es de 2 por 2, lo que requiero para que este segundo diferencial sea negativo, o sea, para que la forma cuadrática sea definida negativa, ¿qué es? Básicamente, que el primer menor principal, definido como P por F de KK, sea negativo. Una cuestión de detalle, chicos. El argumento cuando pongo un paréntesis, un punto negro adentro, es para simplificar y el hecho de que el argumento de las derivadas segundas es K y L, digamos, ¿no? Acordate que vos la matriz hessiana la estás evaluando en KL estrella. Entonces tendría que haber incorporado acá KL estrella, se me hacía muy grande la filmina, entonces directamente supongo que KL estrella es, ahí está, acá está el puntito significa, el puntito del argumento significa
que el argumento de la derivada esta está evaluado en KL estrella. Entonces, para que se cumplan las condiciones de segundo orden, perdón, tenemos que tener el primer menor principal negativo y el determinante de la matriz en cuestión, que es la matriz hessiana, tiene que ser positivo. ¿Dónde? En el punto crítico. O sea que los menores principales tendrán que ser negativo o positivo. Fíjense que la primera condición, la de que el primer menor principal sea negativo, se cumple per se. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que las condiciones que pusimos respecto a la función de producción eran tales que las derivadas segundas respecto a cada factor tienen que ser negativas. Ahora, la segunda condición, que es que el determinante de la matriz jacobiana sea positivo, hessiana sea positivo, eso es algo que no necesariamente se cumple siempre. Tengo que exigir que se cumpla, obviamente, porque si no, no optimicé, pero puede que con ciertas funciones de producción no se cumplan. Por ejemplo, y eso se lo voy a dejar para que lo prueben, con una función de producción, Cobb-Douglas, con rendimientos constantes a escala, las condiciones de segundo orden de la optimización de beneficio no se cumplen. ¿Por qué? Porque la Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala no es estrictamente cóncava. En cambio, con una Cobb-Douglas con rendimientos decrecientes a escala, sí, siempre vas a obtener que el determinante de la matriz hessiana te dé positivo. ¿Está bien? ¿Entendieron eso último? Para que encontrar un óptimo en el punto crítico capital trabajo estrella, necesito que la matriz hessiana, que constituye la matriz asociada al segundo diferencial, o forma cuadrática, alternen el signo. Empezando el primer menor principal negativo, que eso va a ocurrir siempre, porque el precio es positivo y la productividad marginal del factor es siempre decreciente, con lo cual derivada segunda te va a dar negativa, de cajón. El tema es que se cumpla también la otra condición, y es que el determinante de toda la matriz te dé positivo. Eso no siempre se cumple en términos de que hay funciones de producción que no satisfacen esa condición, que no podés optimizarlas. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ir a vincular las condiciones de segundo orden con el teorema de la función implícita para hacer lo que se llama estática comparativa. Fíjense que de las condiciones de segundo orden exigimos que el determinante de la matriz hessiana tenía que tener signo positivo. Ahora, si ustedes se fijan, el determinante o la matriz hessiana, es análoga a la matriz o al determinante de la matriz jacobiana. ¿Por qué? Porque la matriz jacobiana eran las derivadas primeras de las condiciones de primer orden, y la matriz hessiana son las derivadas segundas de la función objetivo. Fíjate que las derivadas segundas de la función objetivo son las derivadas de las condiciones de primer orden, con lo cual el teorema de la función implícita se tendría que cumplir per se si se cumplen las condiciones de segundo orden. ¿Por qué? Porque las condiciones de segundo orden, ¿qué te pedían? Te pedían que el determinante de la matriz hessiana tiene que ser positivo. Al ser positivo ese determinante, queda automáticamente verificado que el determinante jacobiano es no nulo. ¿Por qué? Porque son iguales. El determinante de la matriz hessiana y la matriz jacobiana coinciden en este problema de optimización. Y siempre van a coincidir. Con lo cual, el cumplimiento de las condiciones de segundo orden aseguran, primero que encontré un máximo en K y L estrella, y segundo, que las variables endógenas de ese máximo, que son K y L estrella, están dependiendo de los parámetros que el modelo está presentando, o sea que son precio dependientes. ¿Qué significa que sean precio dependientes? Que tanto K como L estrella dependen de los valores que el mercado le esté determinando a la empresa en términos del precio que la empresa vende el bien y de los factores que está contratando. Cuánto paga de financiamiento por capital y cuánto paga por la mano de obra. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer estática comparativa. ¿Y qué es hacer estática comparativa? Es básicamente analizar qué pasa o qué puede llegar a estar pasando
en un punto crítico, mejor dicho, en un punto de optimización de una empresa, cuando cambia alguna variable exógena monetaria. O sea, básicamente lo que quiero hacer con la estática comparada es analizar cómo reaccionaría una empresa si el mercado le modifica alguno de los precios clave con los cuales la empresa está operando. Quizás la estática comparativa más interesante que podríamos hacer nosotros es la de analizar qué pasa con la demanda de trabajo si cambia el salario y qué pasa con la demanda de capital si cambia la tasa de interés, ¿no? Que básicamente son las principales variables que afectan a los factores productivos. La demanda de salario afecta a la demanda de trabajo. De hecho, hay políticas económicas que sostienen que si vos flexibilizás el mercado laboral, eso estimula a las empresas a demandar más trabajo. Y hay otras políticas que dicen, no, también podés estimular a la empresa bajándole la tasa de interés, porque le bajás el costo del financiamiento, la empresa tiene un costo de financiamiento o de fondeo más barato y eso estimularía la inversión. Fíjense que es un poco la vinculación micro-macro de la inversión. Bueno, vamos a ver si esas cosas se cumplen o no. Vamos a ver que sí, en realidad. ¿Y por qué? Porque este modelo es un modelo neoclásico por excelencia que asume que producción y ventas son lo mismo. En un contexto donde vos sabés que tenés aseguradas las ventas, los factores productivos van reaccionando respecto a los precios y no son rígidos. ¿Me entendés? Contrario a lo que pasa en el mundo keynesiano. El mundo keynesiano de trampa de liquidez, ¿qué te dice? Que vos podés llegar a bajar la tasa de interés a lo mínimo, pero aún así, si los animal spirits están deprimidos, la empresa no tiene por qué comprar más maquinaria porque cree o piensa que esa maquinaria no la va a usar, porque no hay demanda efectiva. ¿Me entendés? Las dos diferencias. En cambio, en este mundo, que es un mundo neoclásico, gobernado por los precios sí generan modificaciones en los factores, que es un poco lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Qué vamos a ver básicamente? Vamos a tratar de ver la repercusión de un cambio en W o R sobre K y L estrella. ¿Cómo lo vamos a analizar? Derivando las condiciones de primer orden, ya sea respecto a W o a R. Entonces, ¿cómo hacemos la estática comparada? La estática comparada comienza a partir de replantear las condiciones de primer orden, la ecuación 9, que no es ni más ni menos, miren chicos, la ecuación 9 no es ni más ni menos que la ecuación 3, pero ahora asumiendo ya que se cumplieron las condiciones de segundo orden, que la firma optimiza y que K y L estrella son función de W, de R y P. ¿Se entendió? O sea, asumiendo que las condiciones de primer orden se cumplieron, las condiciones de segundo orden se cumplieron, y que pudimos vincular a la matriz hessiana con la jacobiana, de manera tal que pudimos asegurar que las variables K y L estrella son función de W, de R y P, ahora, habiendo probado la funcionalidad, habiendo probado la existencia de relación, derivamos. ¿Qué implica derivar? Ver un cambio en el óptimo de la firma cuando cambia una variable exógena. O sea, es analizar el cambio de un punto máximo de la firma a otro punto máximo y ver el sentido en el cual ajustaron las variables. O sea, lo que voy a analizar yo son cambios cualitativos, no cambios cuantitativos. ¿Qué es un cambio cualitativo? Un cambio cualitativo es un cambio en dirección. Si sube una variable o si se aumenta un precio, ¿cómo reacciona la empresa respecto a las variables endógenas frente al aumento en ese precio? O sea, si aumenta o disminuye el uso de la variable endógena específica frente al cambio en el precio. De nuevo, son cambios cualitativos, no cuantitativos. Vuelve a ser algo parecido a lo que veíamos o hacíamos en el modelo ISLM. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que en el modelo ISLM yo hacía estática comparada respecto a ¿qué? A las variables que determinaban el equilibrio macroeconómico. En cambio acá, la estática comparada la hago en las variables que hacen máximo el beneficio de la empresa. O sea, estoy haciendo estática comparada en torno a un proceso de optimización. Vos podés hacer estática comparada en torno a un valor, un conjunto de variables que solucionan un problema, o hacerla en un conjunto de variables que determinan un máximo o un mínimo.
Yo en este momento estoy haciendo estática comparada en un conjunto de variables que están determinando el máximo beneficio de la empresa, que se supone es el punto donde la empresa está operando. ¿Está bien? Bueno, está quedando menos de un minuto, con lo cual vamos a hacer un corte. Les pido que piensen cómo hacemos para derivar estas condiciones de primer orden respecto a W y a R. Lo que tenemos que hacer ahí, y esto está muy bien detallado en el libro de Alfachan, es apelar a la derivación por la vía de la regla de la cadena, funciones compuestas. ¿Por qué? Porque al cambiar W, cambia L, pero también cambia F. Entonces tengo que ir derivando de adentro para afuera, que es lo que vamos a hacer en 2 segundos que termina la sesión.